under my skin. I've got you deep in the heart of me. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto con nuestros invitados y un gran equipo de técnicos, switcher, camarógrafos, escenógrafos, editores con quienes vamos compartiendo conceptos, puntos de vista, miradas que tienen que ver con nuestra vida, en búsqueda de esa elección precisa y lo más certera posible para lograr la calidad en nuestra vida, esa calidad de vida que depende de lo personal, pero que cuando la elegimos también elegimos para otros. Por eso la importancia de elegir siempre lo más preciso y correcto posible. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? DMR incorporó el primer tomógrafo multicortes de 64 filas de la región, más rápido y con mayor definición. Esta nueva tecnología permite evaluar el estado de las arterias del corazón con la coronariografía y el score cálcico coronario, lesiones de pulmón en forma más temprana, con cortes menores de 1 milímetro de espesor, la circulación del cerebro y otros órganos, colonoscopías y endoscopías virtuales de mejor calidad, dental scan con altísima precisión, urotomografías, angiotomografías de miembros inferiores y de cuerpo entero, bloqueos radiculares para hernias de disco y artrosis de columna, reconstrucciones 3D de todas las regiones del cuerpo. Tomografía computada en diagnóstico médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Vamos a estar hablando hoy de una situación que genera muchísima, pero muchísima incomodidad para estar sentado, para movernos, para trasladarnos. Esa situación es lo que llamamos comúnmente mareos y no sabemos de dónde viene, pero sentimos que las cosas se nos dan vuelta o sentimos que nosotros damos vuelta en torno de las cosas. Esa sensación de mareo y vértigo, que son dos situaciones, dos diagnósticos distintos que nosotros en el cotidiano, la charla de todos los días, siempre planteamos como mareo. Tengo un mareo. Y en virtud de eso vamos a tener hoy una charla extensísima para definir bien qué es el mareo y qué es el vértigo. Así que estén todos atentos porque los invitados que tengo hoy son de lujo. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Vamos a estar acompañados de dos profesionales hoy para hablar de esta situación. Una persona que se ocupa de la kinesiología. Ella es Viviana Barolín, es una vecina nuestra de Reconquista. Viviana, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Y vamos a estar con el doctor Fernando Krijic, que es especialista en oído, nariz, garganta, y eso se llama otorrinolaringología, y ustedes van a ver ahí que dice ORL,
qué significa justamente estas especializaciones. Fernando, gracias por estar nuevamente con nosotros. Te tuvimos hace un corto tiempo acá, así que gratísimamente nuevamente compartiendo con vos la tarea. Bueno, muchas gracias nuevamente por tu invitación. Súper agradecido de estar acá otra vez. Y Viviana, teníamos una actividad que habían generado ustedes la semana pasada que la hemos postergado. Claro, sí, tuvimos un problemita personal y no pudimos hacerla, y si todo va bien la hacemos el miércoles que viene en la Casa del Bicentenario a las 9 de la noche. Le contamos a todos los televidentes de qué actividad era. Sí, era una charla para médicos y profesionales de la salud con un tema de que lo van a entender más. La idea es un poquito en un tiempo no muy lejano hacer también para la comunidad, para toda la persona que le interesaría la parte de vértigo y mareo y el tratamiento que se le da, porque es un problema muy habitual que muchas veces no está diagnosticado y trae mucho malestar en la persona, porque hay personas que piensan que es depresión o que es emocional, y el problema es un problema real que existe y que no salen diagnósticos comunes o habituales. Tienen el problema de que no logran diagnosticarlo, salen las tomografías, resonancias, todos salen sin alteraciones, pero el paciente siente o que se va de costado, o que se le dan vueltas las cosas cuando se va a la peluquería, o cuando va a acostarse en la cama, o va también a hacerse kinesio porque lo mandaron porque el problema es cervical, y le decís, acostate, el paciente dice, no, por favor, no me voy a acostar porque me mareo y no se me da vuelta el mundo. Entonces ahí es donde uno tiene que prestar atención. El problema ya no es cervical, es muy probable que sea del oído interno, de estructuras que están dentro del oído interno, que nos trae a nosotros las posiciones de nuestro cuerpo en el espacio. Nosotros dependemos, para que tener una posición en el espacio, dependemos del sistema visual, del somatosensorial, que nos mandan la información de todo el cuerpo, de cómo está posicionado nuestro cuerpo respecto al ambiente. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí es donde entramos a ver, y el sistema vestibular. El sistema vestibular está dentro del oído interno y nos da la posición que está nuestra cabeza en el espacio, si se está desplazando en forma horizontal, vertical, los movimientos angulares. Todo depende del oído interno y su interacción con el cerebelo y el cerebro, que le manda la información. Entonces ahí a veces hay conflictos y los pacientes están muy angustiados porque no saben lo que está pasando. Y ahí llegan a la consulta y uno tiene que ver en función de eso, de cómo llega y con el tratamiento que uno le va a dar. Para eso tenemos métodos, tenemos técnicas de diagnóstico y tratamiento. Sí, lo que acaba de decir Viviana es que al encontrarnos con estos signos o con estos síntomas, no es tan fácil el diagnóstico para decir es esto lo que está pasando. Para nada, y la persona está muy mal porque se siente mal y no le encuentran nada. Entonces ese es el problema que tienen los pacientes con trastornos vestibulares o de mareo o de equilibrio. Y a veces suele pasar también cuando una persona pasa cierta edad, los reflejos también envejecen. Entonces a medida que van envejeciendo los reflejos, también nos genera a nosotros una inestabilidad y predispone a otras patologías de fácil solución, muy frecuentes, muy sintomáticas y que tienen soluciones fácles, digamos, o no muy complejas, que mejoran la calidad de vida del paciente o de la persona. ¿Sí? Doctor Fernando Crijí, yo planteé en otro televidente este término de mareos y de vértigo, que son dos expresiones o dos diagnósticos distintos para nosotros que estamos en la medicina, pero me gustaría que se lo puedas aclarar a todos nuestros televidentes cuál es la diferencia entre estas dos palabras que cuando tenemos el síntoma pareciera ser lo mismo. Exacto. En realidad debemos tener bien en claro, porque sobre todo la gran cantidad de las personas creen que el oído
es el órgano solamente de la audición. Bueno, pues no, en realidad el oído tiene una parte que es la parte de la audición y otra parte que es la parte del equilibrio, que maneja el equilibrio y es el que comanda el equilibrio de nuestro cuerpo. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente tiene una patología que afecta al oído, normalmente y lo más habitual es que genere vértigo. ¿Sí? Cuando hay otra patología que afecta sobre todo al cerebro, el síntoma es el mareo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? El vértigo, que es producido por el oído, ¿sí? Es muy característico porque el paciente siente que gira alrededor de las cosas o las cosas giran alrededor del paciente, de uno. Bien. Normalmente, y lo más habitual es que sean de periodos cortos, Sí. ¿sí? Que vaya muy acompañado de síntomas como náuseas, vómitos. Algo se denomina sudoración, que es la transpiración, sentimos el cuerpo frío, ¿sí? Que nos mojamos, las manos, los pies, sensación de estar débiles, ¿sí? Eso es bien característico del vértigo. Bien. La sensación de giro, Bien. ¿sí? Eso es vértigo. Sin embargo, y es producido por el oído. Bien, ahí es producido. Exacto, cuando el paciente tiene una patología que se denomina central porque nos referimos al cerebro, normalmente el síntoma suele ser el mareo. Y el mareo no tiene esa sensación de giro, sino es la sensación de que uno está inestable. Es como que el paciente dice, el piso se me mueve, estoy caminando sobre una nube, estoy caminando sobre algodones. Y esa es la definición del mareo. ¿Sí? Entonces, uno es inestabilidad y otro es sensación de giro. Giro es vértigo y sensación de estar débil o inestable es el mareo. Vamos a pedirle a Edgardo que nos ponga al aire esta imagen donde vamos a ver el oído completo como los vimos en ocasiones pasadas, doctor. Pero aquí vamos a prestarle atención ya a otra partecita. El otro día hablamos de otitis y no llegamos, o sí citamos esa partecita del oído interno, pero lo dejamos como de lado en ese momento. Exacto. Podemos observar en la fotografía lo que está en un color azul. Eso es lo que se denomina el oído interno, ¿sí? Esa parte del oído interno, justamente la que estamos marcando, tiene la parte que es la coclear, que es la parte auditiva, ¿sí? Y esos pequeños conductos que se denominan conductos semicirculares, ¿sí? Es la parte del equilibrio para que se comprenda fácilmente. Cuando esta parte, que es la parte del vestíbulo auditivo, la parte vestibular, se altera, aparece la patología que es el vértigo. ¿Sí? Obviamente que cuando observamos que es la parte del oído interno, ya estamos muy cercano al cerebro. Exactamente. Entonces, uno actúa de la mano del otro, no es que son dos órganos separados que uno va por un lado y por otro. No, cuando uno se afecta, el otro va a tratar de compensarlo y así sistemáticamente. ¿Sí? Ahí en esta fotografía vamos a observar lo que es la cóclea, lo que está bien por debajo, que es el órgano auditivo, ¿sí? Y lo que está en azul con estos pequeños tubitos que se denominan conductos semicirculares, que van a ser la parte del equilibrio. En sí, para que se comprenda, podemos observar que en color naranja aparecen unas pequeñas piedritas que se denominan otolitos, ¿sí? Estos otolitos normalmente están ubicados en forma sistemática dentro del vestíbulo auditivo en unos pequeños hoyuelos, ¿sí? Que dice unos nombres utrículo y sáculo, que eso es específicamente lo que genera el equilibrio, que todo funcione correctamente. Hay una patología muy común del oído que se denomina vértigo posicional. Si altera estas pequeñas piedritas que se llaman otolitos y hacen que se muevan de su lugar de origen y migren por estos conductos semicirculares, aparece el vértigo. ¿Sí?
Ahora vamos a entender por qué sucede, por qué pasa, ¿sí? Y cómo lo solucionamos. Sí. Es importante entender esto porque es la solución que le vamos a dar al paciente. Cuando estas piedritas migran por estos conductos, el tratamiento no es una medicación, ¿sí? Claro. Uno puede darle una medicación, pero no curamos al paciente. Podemos paliar y mejorar un poquito los síntomas de que el paciente está con mucho vértigo, con náuseas, con vómitos, pero no le solucionamos el problema al paciente. ¿Por qué? Porque lo que debemos hacer es lograr que esas piedritas que migraron hacia un lugar que no deberían, vuelvan a su lugar de origen y solucionamos la patología. Recién, Viviana, vos hablabas de la incomodidad que genera esto, Sí. y quiero con Edgardo mostrar algunas imágenes para que más o menos vos nos vayas diciendo de Sí. cómo uno a veces se siente con algunas Claro. sensaciones visuales. Sí. Eso es de vértigo visual. Sí, está bien. A ver. Esto es una sensación de vértigo que da cuando hay un conflicto entre el sistema visual y el sistema vestibular. No alcanzan, no se ponen de acuerdo en la información. Entonces ahí es que hay que hacer ejercicios que ayudan a poner los dos sistemas en sintonía y nos permite a nosotros no tener los síntomas que esto genera. O Por sea, ejemplo, acá se combina la parte de la vista con la del oído. Claro, exactamente. Perfecto. Porque ya hoy hablábamos que depende de la vista y del oído y del aparato, son de las sensaciones del cuerpo, que van de todos los sentidos del sistema somatosensorial. Esto también es parte de vértigo visual. Esto es para las personas, por ejemplo, el otro día vi que advertían en una película que tenían que tener cuidado las personas que eran muy sensibles a los trastornos visuales, porque la información visual nos puede traer migrañas vestibulares, despertar migrañas vestibulares. Son patologías que generan un vértigo parecido a la migraña, porque dura de 20 minutos a unas horas, produce malestares como lo que decía Fernando, sudoración, vómitos, náuseas, y es muy frecuente en las personas mayores a 50 años. Tienen antecedentes de migraña y después desarrollan una migraña vestibular. La migraña vestibular puede ir acompañada o no de dolor de cabeza. Bien. Eso, en el tratamiento kinésico, lo que se ayuda es más o menos a que el paciente sepa manejar la situación de la migraña. Que se vaya habituando y encontrando la forma de manejar su migraña. Eso es lo que se hace desde la parte de kinesiología. Mientras que hay otros tipos de vértigo visual que lo trabajamos con ejercicios. Bien. Acá vamos a mostrar otra imagen que también nos va a significar otro Sí. tipo de Esto es todo mareo visual. Todo forma parte del mareo visual. Son cosas que, o por ejemplo, ahora en Reconquista que están los patrulleros. Sí, Hay gente que los ve los patrulleros y le da malestar de estómago. sí. Hay gente que le da migraña. Eso es porque ya tiene una predisposición a la migraña vestibular. Y puede llegar a producirle también despertar un vértigo. En ese caso, vos me estás planteando de la luz. La luz del patrullero. patrullero. La luz del patrullero, mucha gente me refiere que les molesta y que genera o dolor de cabeza o vértigo. Exacto. Recordemos que nombrábamos previamente, ¿no?, que el cerebro y el oído, que comandan la parte de lo que es equilibrio, también tienen sus patas que se apoyan en la parte visual. Muy poco, pero muy poco, y eso está bueno que se entienda que la parte de cervicales normalmente no produce síntomas
en el paciente, o sea, no es lo más común y no es lo más habitual, Claro. que es lo que uno ve, está muy acostumbrado a ver. Ajá. Yo tengo mareos o tengo vértigo porque tengo un problema en cervicales, En la columna. en la columna. Bueno, Bien. eso es falso, ¿sí? En realidad hay un muy poco porcentaje de pacientes que tienen esta patología de cervical y pueden producir estos síntomas. Entonces, está bueno que la gente sepa que si tiene alguno de estos síntomas, no se quede solamente que tiene un problema en cervicales. Por eso decía Viviana recién, bueno, hay pacientes que tienen un problema, esto que es un vértigo visual. Es común que un paciente se siente en la plaza, ve pasar autos y tienen el vértigo. Eso es porque, es como decía, están disociados y todo al revés, deberían actuar todo en conjunto, el sistema visual, el cerebro, el oído, para que el sistema funcione perfectamente. Entonces eso se logra acomodar con ejercicios de rehabilitación, ¿sí? Entonces es importante que el paciente no se quede decir, mire, yo tengo mareo o vértigo por la cervical. No, ¿sí? Tenemos que buscar un poquito más a fondo, un poquito más la causa, porque la solución que hoy se ofrece, la verdad que le da una calidad de vida al paciente que es muy buena, ¿sí? Y que no siempre, o yo diría, casi nunca, es con medicación, ¿sí? O sea, el paciente normalmente tratamos de ofrecer poca medicación, y sí más ejercicio, ¿sí? Para que restablecer lo que es fisiológico, lo que es normal para nuestro organismo, ¿sí? Si el comando entre el ojo y el oído está funcionando mal, bueno, tenemos que restablecer eso. Bien. Si el comando entre el oído y el cerebro pasa algo, bueno, tenemos que restablecer eso. Y no siempre la medicación es la mejor alternativa. Exactamente. Bueno, vamos a pedir al Edgardo que también nos muestre ahora estas imágenes, porque Viviana nos va a explicar algunas maniobras que son parte del diagnóstico también, Sí. Viviana, Sí, como sí, para sí, sí. que podamos entender que muchísimos los diagnósticos se hace mirando o con la mano o con movimiento y no todo con aparatología. Bien. Esto son maniobras para ver lo que es el vértigo posicional. Esto, con estas maniobras uno determina qué conducto tiene las piedritas, porque como hablaba Fernando, las piedritas se desprenden y gana uno de los conductos. El 90% de los casos gana el conducto posterior, que después lo vamos a ver en otra maniobra. Bien. Y el menor porcentaje en el horizontal y casi nada en el anterior. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Con esta maniobra que se llama roll test, lo que logramos es ver cómo están los conductos horizontales. Bien. Eso movemos la cabeza del paciente hacia un lado, hacia el otro, y vamos viendo y vamos dejando un ratito, porque tiene una latencia, se dice. Un tiempo. En un ratito, o sea que uno se acuesta y un ratito queda y ahí empieza el vértigo y empieza a aumentar, aumentar, aumentar. ¿Qué característica tiene este vértigo? Que no va a durar nunca un minuto, va a durar 30 segundos, a veces 10, a veces menos. ¿Por qué? Porque las piedritas están flotando en un líquido que se llama endolinfa y por gravedad se decantan. Cuando se quedó quieta la piedrita, se fue el vértigo. Cuando se mueve un poquitito, vuelve. ¿Y por qué en determinadas posiciones? Porque justamente son 3 conductos que nos dan el movimiento tridimensional de nuestro cuerpo y nuestra cabeza. Sí. Entonces se activa uno, se inhibe otro, quiere decir que se activa uno y el otro queda quietito y no está trabajando. Sí. Entonces con esto lo que buscamos es detectar dónde está la piedrita, porque después tenemos maniobras para llevar esas piedritas de nuevo al lugar donde tienen que estar. Al hoyuelo, como dijo Fernando. Entonces queda ahí y se pone las piedritas donde tienen que estar y no en el conducto que nos mandan una mala información. Bien. Esto es muy sintomático. El paciente se siente con un vértigo muy intenso, se asusta porque es muy feo, muchas veces va acompañado de náuseas, de vómitos y sudoración. Lo que se hace es reposicionar, en el 80% de los casos se logra reposicionar. Es muy frecuente en personas mayores de 65 años.
Bien. y lo podemos tener cualquiera. Ahí cuando hablas de reposicionar, lo que nos estás contando es que esa piedrita que está en esa parte del oído en forma normal, que Sí. salió de su lugar, reposicionar es ubicar la piedrita en Que su lugar vuelva al lugar de origen para que no genere el vértigo. Exacto. Una vez que las piedritas están en su lugar, no hay alteración, no hay conflicto, no hay problema. No hay mala información. Las piedritas van a donde tienen Tienen que que estar, ir. a donde tienen que ir para mandar la información que tienen que mandar. Que lo hacen por gravedad. Entonces, con esa maniobra es el roll test, es para conducto horizontal. Bien. Y el posterior tiene otro, la maniobra de Dixolpike. Con esa maniobra podemos ver, y el paciente lo que tiene es que ahí aparece un movimiento ocular que se llama nystagmus, que nos está indicando la intensidad del vértigo, porque eso puede pasar, que otra persona dice, se le movían los ojos. Es normal que se queden tranquilos. Es habitual que haya un movimiento ocular fuerte, muy intenso, que dura segundos. Entonces hay que quedarse tranquilo, esperar que pase y después se va moviendo despacito y se acomoda en la forma que no activa el conducto. Por eso, ¿qué va a pasar? En cualquier movimiento, cuando muevo para un lado o para el otro, no. Va a estar activo el lado que está afectado, porque esto Sí. es independiente, un oído de otro oído. Correcto. Sí, sí, sí. Generalmente es unilateral. Dice, no puedo girar a la derecha porque me mareo. Voy manejando, si giro a la derecha se me termina el mundo, que ese es el problema. La gente se siente bien y va a manejar. Y se encuentra con que giró y son muchos segundos de un vértigo intenso. Entonces hay que esperar. Y cuando gira hacia el lado izquierdo no pasa nada. ¿Por qué? Porque el oído izquierdo está sano. Puede estar alterado los dos oídos, pero eso generalmente es después de un golpe, una caída, y se va reposicionando por oído, primero uno, primero otro y por conducto. Fernando, vamos a tener otros recursos diagnósticos para encontrar con precisión esto del vértigo o del mareo, y vamos a tener otras herramientas. Esto es bien una práctica de la kinesiología o de la fisioterapia. Sí, a ver, También la puede hacer el médico. Normalmente el diagnóstico lo suele hacer el médico especialista. Exacto. ¿Sí? Se supone que deberíamos hacer el diagnóstico y la reposición y rehabilitación normalmente lo realiza la kinesióloga o quien esté capacitado para hacer esto, que en la gran mayoría son kinesiólogos que se dedican exclusivamente porque es un área compleja, ¿sí? Por eso tenemos tan pocos profesionales que se dedican a esto. En sí, yo te diría que más del 90% de los pacientes se diagnostican en la primera consulta. ¿Sí? Es el que conoce del tema, es de diagnóstico muy sencillo, con estas pequeñas maniobras que explicaba recién Viviana, una maniobra que son de estabilidad, ¿sí? Nos muestra, ¿sí? Y de movimientos de la cabeza, que lo hacemos con el paciente en una camilla, con ciertas posiciones de la cabeza, ya el especialista se orienta a qué es lo que está sufriendo el paciente, qué patología tiene, ¿sí? De qué oído es la patología, ¿sí? Y muchas veces, que vuelvo a repetir, y casi siempre lo diagnosticamos con esto que se llama semiología, de observar al paciente con estos movimientos. Hay un pequeño porcentaje que son pacientes un poquito más complejos y sí tenemos algunos métodos de diagnóstico de certeza, ¿sí? Son unos métodos de diagnóstico que se denomina videonistagmografía. Esto es un estudio que evalúa el oído, los oídos, los movimientos oculares y la relación que existe entre el movimiento ocular, el oído y el cerebro. Entonces, nos dice en dónde está la alteración, si esto viene del oído, ¿sí? Si esto es una patología del cerebro, por ende uno sabe dónde tiene que actuar, ¿sí? Entonces, como método complementario, no es algo extremadamente que lo usemos habitualmente, pero sí existe esto que se denomina
videonistagmografía, y nos tipifica y nos orienta al lugar de donde está la alteración que nos está produciendo los síntomas. ¿Podríamos hablar en este tipo de situaciones de causas? Esto tiene que ver con una herencia familiar, tiene que ver con traumatismos, con golpes, tiene que ver con infecciones de oído, o es una entidad que aparece a cualquiera por cualquier circunstancia. Bueno, si bien lo que nosotros veníamos nombrando es esta patología que se denomina vértigo posicional paroxístico benigno, la causa se denomina idiopática. ¿Sí? En realidad la causa no está muy bien descrita todavía. En la gran mayoría de los pacientes, 70-80%, ¿sí? no tiene ningún antecedente y es muy común. ¿Sí? Uno ve una gran cantidad de pacientes en el día a día que sufren de esta patología. 80% estamos diciendo no sabemos la causa, ¿sí? Y un 20%, 15% sí tienen algún antecedente, y lo más común es lo traumático, un accidente de tránsito en donde el paciente tiene una sacudida de la cabeza y esa sacudida es lo que genera el desprendimiento de estas piedritas que se mueven en este lugar y el paciente tiene un vértigo posicional. Ejercicios muy bruscos, ¿sí? de gimnasia bruscos, eso también puede producir este tipo de patología, pero no es lo más común. Lo más común es que el paciente no tenga ningún tipo de antecedente y tenga un vértigo posicional. Y algo muy característico, que es que la gran mayoría de los pacientes que tuvieron un episodio, en algún momento de su vida lo vuelven a repetir. Entonces, cuando uno recibe un paciente y le pregunta, ¿esta es la primera vez que a usted le pasa esto? La gran mayoría que tienen este tipo de patologías dicen que no. Hace 5 años, hace un mes, hace 10 años me pasó. No tenemos una fecha cronológica establecida, cada un año va a pasar, no, eso la verdad que no sabemos. Pero sí está el antecedente que en algún momento de su vida ha tenido algún episodio similar. ¿Sí? Entonces, si bien este vértigo posicional es la causa más común de vértigos, ¿sí? También hay otras enfermedades del oído que pueden producir patologías que producen vértigo. Por ejemplo, otras enfermedades que se denominan síndrome de Meniere, Sí. que el síndrome de Meniere es una patología muy común que produce mucho vértigo, náuseas, vómitos, ¿sí? que es prácticamente igual a la otra patología que hablábamos previamente, pero por ejemplo se afecta la audición. El paciente empieza a decir, me estoy quedando sordo, tengo la sensación de tener el oído muy tapado. ¿Sí? Otra patología es la neuronitis vestibular, que es una enfermedad que hay un virus que se denomina la gripe del oído. ¿Sí? Es una enfermedad que uno hace un cuadro gripal, afecta al oído interno, ¿sí? y aparece la crisis de vértigo. ¿Sí? Otro que nombraba Viviana, que es la migraña vestibular, que es una enfermedad en sí del cerebro, como para que se comprenda. El paciente hace una especie de, no siempre, pero lo más común es que tenga una cefalea, un dolor de cabeza y tenga mucho vértigo, ¿sí? Náuseas, vómito, vértigo. Es por lo que nombrábamos que el cerebro también está muy relacionado con los ojos, muy relacionado con el oído, por eso es que uno afecta al otro muchas veces. ¿Sí? El tratamiento va a ir dirigido, en el caso de que el paciente tenga una migraña vestibular, ¿sí? Bueno, ahí es una patología que uno, si bien tiene que rehabilitar al paciente porque tiene vértigo, también tiene que tratar la migraña, ¿sí? O sea, que es el punto de partida de la enfermedad, que es el vértigo. Entonces, tratemos la migraña, el vértigo va a mejorar, ¿sí? Muy bien, la verdad que apasionante el tema, como nos están explicando nuestros invitados, Viviana Barolín, quien es kinesióloga, y el doctor Fernando Krijic, quien es otorrinolaringólogo. Hoy estamos hablando de el vértigo, que es una parte importante del oído interno, y también de mareos. Después de la pausa le vamos a preguntar un poquito más sobre mareos y cuáles son los abordajes, cómo hacemos el tratamiento para este tipo de situaciones.
DMR incorporó el primer tomógrafo multicortes de 64 filas de la región, más rápido y con mayor definición. Esta nueva tecnología permite evaluar el estado de las arterias del corazón con la coronariografía y el score cálcico coronario, lesiones de pulmón en forma más temprana, con cortes menores de 1 milímetro de espesor, la circulación del cerebro y otros órganos, colonoscopías y endoscopías virtuales de mejor calidad, dental scan con altísima precisión, urotomografías, angiotomografías de miembros inferiores y de cuerpo entero, bloqueos radiculares para hernias de disco y artrosis de columna, reconstrucciones 3D de todas las regiones del cuerpo. Tomografía computada en diagnóstico médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Todas las opciones para tener tu Toyota están en Amium. Financiación a tasas preferenciales, plan de ahorro, toma de usados, entrega inmediata y el mejor servicio postventa. Que tu próximo vehículo sea un Toyota. Búscalo en Amium. Amium, concesionario oficial Toyota. Ahora en nuestro nuevo local, en Ruta 11, Rotonda Sur, Reconquista. Teléfono 437-118 y el 426-332. Disfruta de un nuevo chiche para cocinar. Un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL. Con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Informate con LTV. Los acontecimientos de la política regional, provincial y nacional tienen su lugar. Carlos Zenós te acercan información, análisis y opiniones sobre la actualidad política. Agenda personal, martes y jueves a las 21 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. .1 va con vos. Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Estamos con el doctor Krijic, estamos con la kinesióloga Barolín, hablando de vértigos y mareos. Doctor, cuando usted nos explicó la diferencia entre vértigos y mareos, ya nos dijo lo que son los mareos, pero me gustaría preguntarle un poquito más, porque como que en esta parte nos abocamos a vértigo y nos quedó un poquitito ahí pendiente el tema de mareos. Bueno, recordábamos que entonces el mareo, el paciente que está mareado, a diferencia de que el que está con vértigo, si el mareo siente sobre todo la sensación de estar inestable, con el piso flojo, ¿sí? Recordamos que el paciente dice, siento que camino sobre una nube, sobre algodones, y normalmente lo que diferencia bien es el tiempo de duración. El mareo suele estar mucho tiempo, dura mucho tiempo, todo lo contrario con el vértigo, que suele durar muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, es muy característico del mareo, decíamos, de aquellos pacientes que tienen alguna afección a nivel del cerebro, ¿sí? Y desde ahí vamos a patologías que engloban de lo peor, que son patologías tumorales, ¿sí? Pacientes que han sufrido patologías vasculares de circulación, patologías circulatorias, ya sea una ACV, ¿sí? Patologías
infecciosas del cerebro mismo, ¿sí? Que puede generar una secuela que es el mareo, patologías cardíacas, ¿sí? Que generan muy poca presión de sangre, de circulación de sangre al cerebro. Eso es, el paciente tiene mareos, ¿sí? Entonces, que es una patología que se trata en forma diferente, diferencial a lo que es el vértigo, ¿se entiende? Entonces, si el paciente tiene una patología neurológica, por ejemplo, secundaria a un ACV, es muy común que el paciente tenga alguna debilidad también en alguno de los miembros superiores o inferiores, algún trastorno del habla, algún trastorno de sensibilidad en su cuerpo. Bueno, eso generalmente suele ocasionar mareos. Bien. ¿Sí? Y el tratamiento es diferente. El tratamiento, ¿sí? Ahí es donde el paciente debería acudir a la parte de neurología y hacer un tratamiento neurológico y de rehabilitación neurológica. ¿Sí? En caso que sea una patología cardíaca, ¿sí? Y que secundariamente esté originando este mareo porque el corazón bombea poca cantidad o poca presión de sangre hacia el cerebro, bueno, el paciente deberá tratar su parte cardiológica, ¿sí? Y seguramente va a mejorar la patología del mareo, los síntomas del mareo. Una televidente me llamó recién, la señora Velázquez, y quedó con esto de la migraña, sí, entendiendo que la migraña es un dolor de cabeza intenso. Sí. Ella me planteaba entonces cómo se hace para abordar ese dolor de cabeza. Bueno, la parte del dolor de cabeza no es la parte que me compete a mí como kinesióloga. Yo lo que trabajo es la parte cuando la migraña afecta el sistema vestibular y tiene también el síntoma de vértigo. Bien. El tratamiento, como dijo Fernando, es médico. El kinesiólogo acompaña. Ahí sí hay que medicar y eso es trabajo del otorrino, de la neuróloga o del neurólogo que lo pueda atender. Pero en la parte de kinesiología y rehabilitación acompañamos, ¿no? Y mejoramos síntomas, ayudamos al paciente a manejar la sintomatología. Sí. Pero no está la solución exclusiva en el tratamiento kinésico. ¿Sí? Normalmente la migraña, ¿sí?, suele ser una patología del cerebro. ¿Sí? Entonces, en sí el tratamiento de una migraña lo hace el neurólogo. ¿Sí? Normalmente la migraña y algunos desencadenantes que pueden ser ciertos alimentos, ¿sí? Ahí tenemos que buscar un poquito en lo cotidiano. Lo más común, chocolate, lo más común, embutidos, ¿sí?, conservas. Puede ser el punto de partida que desencadenen la migraña y la migraña afecta al oído y el paciente genera o termina con el vértigo. Entonces, el paciente en sí debería consultar a un neurólogo, ¿sí?, para tratar su migraña que afecta al oído, eso está claro, pero el punto de partida es el cerebro. Entonces el neurólogo debería hacer un diagnóstico y hay medicación hoy que es muy efectiva para el tratamiento de la migraña. Y que en muchos de los casos está asociado a otra dolor de cabeza que es la cefalea tensional, que se confunde mucho también con la migraña. Exacto. Pero no es el tema del abordaje de hoy. Doctor, ¿cómo y por dónde vamos a empezar entonces el tratamiento del vértigo? Bueno, entonces el paciente consulta, el paciente normalmente llega al especialista porque normalmente es derivado de otro colega que sabe que el paciente tiene un vértigo que es del oído, ¿sí? Uno lo evalúa, ¿sí? Hacemos el diagnóstico, por ejemplo, del vértigo posicional, que es la patología más común que produce el vértigo. Entonces el especialista hace el diagnóstico y normalmente la rehabilitación y la curación del paciente lo hace la kinesióloga, que hace la reposición, hace la reacomodación, ¿sí?, del sistema vestibular que está desordenado. Y entonces ahí comienza la tarea del kinesiólogo o el fisioterapeuta, sí, en
maniobras. Sí, generalmente es, a veces en 1 o 2 sesiones ya reposiciona. Es de muy rápida resolución. Sí, muchas veces es bastante molesto para el paciente porque se generan los síntomas y queda 2 o 3 días con algunos síntomas asociados hasta que se restablece. Pero en el 90% de los casos se reposicionan las primeras sesiones. Y después lo otro se trata de reposicionar en las distintas sesiones, pero es muy difícil, muy raro que no reposicione. Si no reposiciona, entonces ahí pasamos a hacer otro tipo de tratamiento que es para generar mecanismos de compensación o de asociaciones para que el paciente pueda manejar la situación. Estar más estable. Estar más estable y que sepa cómo tiene que abordar el problema cuando aparece, porque sabe que si gira a la derecha va a tener problemas, hablando siempre del oído derecho. Entonces vamos a tener que buscar actividades o también desensibilizar al paciente que genere otro tipo de estrategias. Pero ¿cómo generalmente ¿cómo sería eso? Con ejercicios, son ejercicios, pero más que nada la parte de ejercicios, casi que yo tuve muy pocos casos que tuve que llegar a los ejercicios, siempre se reposicionan. La parte de rehabilitación vestibular a largo plazo ya es más vale generalmente es por secuela de las patologías que decía Fernando hoy, que son las neuronitis vestibulares. Llegan muchos pacientes que dicen que hace 5 años, 6 años estuvo 3 días con un vértigo, que estuvo internado, que después se recuperó, pero nunca estuvo bien. ¿Qué pasa? La neuronitis vestibular o el resfrío, como decía él, el resfrío, la gripe del oído, no lo había escuchado por eso. La gripe del oído tiene eso, que el paciente va a estar con vértigo intenso de 24 a 72 horas y va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el mismo organismo hace una compensación estática, se dice, porque queda quieto y se va compensando. Pero eso no quiere decir que esté recuperado. Porque el organismo generó compensaciones. Sí. Y como máximo tendrá 7 días de vértigo. Después queda cierta inestabilidad. Dice, camino, me voy para un lado. Y después tiene problemas de que tiene mareos, a veces se siente mareado. Hay situaciones que le generan vértigo, entonces ahí se hace todo un protocolo de tratamiento para ver cómo está el paciente ante la situación, qué secuelas quedaron y cómo las trabajamos. Eso es muy parecido a casos de inestabilidad, a casos de pacientes que son secuelas de otro tipo de trastornos que hayan afectado el equilibrio. Y la rehabilitación kinésica se hace a través de ejercicios programados. Son ejercicios programados y muy personalizados, porque se miden reflejos, se miden estabilidad, inestabilidad, cómo actúa cada sistema. Se mide el sistema visual, el somatosensorial, el vestibular, y hay distintas pruebas que nos van detectando, nos permiten detectar dónde está el problema y cómo lo vamos a resolver. Eso es muy importante para el paciente, que el paciente generalmente, yo gracias a Dios tengo pacientes muy comprometidos porque el trabajo lo hace el paciente. Claro, eso. El profesional acompaña, pero el trabajo es de la persona que se comprometa al tratamiento. ¿Y eso el tratamiento lo hace en el consultorio de kinesiología o debe continuarlo en su domicilio? Lo tiene que hacer en su domicilio, porque el sistema nervioso, yo le digo, no sabe de feriados. Claro. Ni de sábado, consultorio. ni de consultorio, ni de nada. El sistema nervioso responde al estímulo. Entonces el paciente por lo menos una vez al día tiene que hacer los ejercicios. Y es increíble cómo se compromete. No es un tratamiento agradable, pero el paciente ya solo lo busca porque sabe que se siente mejor. Sí, lo que ocurre es que el síntoma
es muy desagradable. Sí, entonces yo exactamente. creo que al ser un síntoma tan desagradable, Sí. está la voluntad casi obligada Sí. del entrenamiento. Claro, y yo pienso también que va un poquito en el perfil de pacientes, ¿no? Porque algunos tienen, los que le duele el estómago tienen ciertas características y los que Sí. tienen vértigo tienen las suyas. Exactamente. Entonces ahí es donde los trabajamos, pero gracias a Dios sí, se comprometen. O por Bueno. lo menos conmigo tuve suerte. Manda saludo a la mamá de Ignacio Pagura, doctor, dice que estuvo interviniéndolo en una práctica del oído, no sé qué parte será, pero le manda salud y dice que está saliendo excelente el programa. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a una nueva pausa, estamos con el doctor Fernando Krijic, que es otorrinolaringólogo, estamos con la kinesióloga Viviana Barolín, que comparte la actividad con el doctor en esta actividad interdisciplinaria fundamental para el abordaje de vértigos y mareos. Disfrute de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Todos los miércoles te invitamos a ser parte de nuestro cuarto intermedio. Periodismo puro, entrevista frontal. Cuarto intermedio, donde se da el debate de la televisión local, con la conducción de Rodrigo Corti. Los miércoles a las 22 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Hay días de locos. ¿Necesitas un medicamento fuera de hora? ¿Conocer los caprichos del tiempo? ¿Deshacerte de lo que ya no usás? Para eso y mucho más está RegionNet, un sitio web de servicios, con las últimas noticias de Reconquista, Avellaneda y zona, y toda la información que necesitas, organizada de forma ágil y sencilla. Ingresá a regionnet.com.ar desde cualquier dispositivo y encontrá de todo a un toque de distancia. RegionNet, servicios al toque. Informate con LTV. Para terminar el día informado, te ofrecemos una hora con un panorama completo de las noticias que impactan a nuestra región. Panorama informativo, con la conducción de Juan Carlos Binagui, de lunes a viernes a las 20 por LTV. Estamos hoy hablando de vértigos y mareos y estamos con dos profesionales de la salud que trabajan en forma interdisciplinaria, la kinesióloga Viviana Barolín y el otorrinolaringólogo médico Fernando Krijic. Es importante, Fernando, esto de poder tener un trabajo interdisciplinario, en este caso que vos decías que se puede evitar medicación, o prácticamente, para decirlo de otra manera, en este tipo de situación el tratamiento es sin medicación, pero con la colaboración de otro profesional. Exacto, hoy la verdad que en nuestro medio contamos con Viviana que nos ayuda muchísimo. La verdad que estamos dando una solución que es realmente importante a los pacientes. El paciente hoy encuentra la solución acá, en donde antes no lo podíamos lograr. La verdad que la rehabilitación lo hacíamos en lugares lejanos, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires,
y la verdad que hoy contamos con todo para tenerlo acá, lo tenemos cerca, hay disponibilidad que uno soluciona los problemas, así que la verdad que con eso súper contento, empezar a dar soluciones que de verdad son serias, ¿sí? Que se empieza a hacer las cosas en forma seria y como se deben hacer, que el paciente sienta que tiene un diagnóstico de certeza y que no siempre el mareo y el vértigo es la cervical, ¿sí? Entonces está bueno que la gente empiece a entender que hoy en nuestro medio local ya tenemos una solución para este problema que es extremadamente habitual. Y en el caso del consultorio tuyo, Viviana, seguramente haciendo algunos masajes de columna cervical por la asistencia de pacientes por esta causa, vos encuentres la causa real. Claro, más que nada yo empecé con el tema de vestibular justamente por eso, porque mandaban los pacientes por vértigo para que hagamos trabajo cervical. Y vos podés trabajar y por lógica, si está con un síndrome vertiginoso, a la semana se le va a ir el vértigo. Mientras tanto, trabajaste las cervicales. Las cervicales siempre algún problema tienen, todos tenemos alguna que otra contractura. Y se imaginan, si la cabeza sabe que se va a mover, pone todo su mecanismo de reflejo en función de que esas cervicales no se muevan. Entonces, por lógica, van a estar muy tensas, muy contracturadas. Y yo siempre les digo, no dejen el kinesiólogo, sigan con el kinesiólogo, y incluso me ha pasado que pacientes que se resistieron al trabajo vestibular iban al kinesiólogo, que trabajábamos juntos, empezaron la rehabilitación vestibular y automáticamente se dieron las cervicales. Entonces ahí te das cuenta de que realmente el problema cervical responde, las cervicales responden a nuestro funcionamiento y más que nada para las posiciones de la cabeza. Fernando, ¿podemos plantear en este caso a una estrategia de prevención? Bueno, en sí como prevención es si uno tiene diagnosticado alguna de esta patología de certeza, ejemplo una migraña vestibular, y sabemos que tiene desencadenantes desde el punto de vista, hablando, ejemplo, un alimento, bueno, deberíamos evitar ese alimento para evitar tener la migraña y así evitamos el vértigo, ¿sí? Pero en sí la gran mayoría de los vértigos, que son estos que se denominan los posicionales, no tenemos una certeza para evitarlos. Entonces, en sí no tenemos una causa, por ende no sabemos cómo evitarlos. Sí sabemos muy bien cómo tratarlo y cómo resolver el problema. En este caso el diagnóstico oportuno y preciso vendría a ser el mejor de los recursos de prevención. Exacto, y está muy bueno que entendamos que el vértigo se produce porque hay una causa que genera que estas piedritas se muevan, y que el tratamiento son ejercicios de rehabilitación. Muchas veces el paciente dice, doctor, ¿y no me va a dar nada para tomar? La idea es que no, que se comprenda que el paciente se cura con rehabilitación, no con medicamentos. Bueno, la verdad que espectacular. Viviana, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros la tarea hoy. Muchas gracias a usted por la invitación. Fernando, gracias nuevamente por compartir el programa con nosotros. Eso es parte del staff también. Bueno, gracias a vos, Vitali, siempre súper agradecido por estar acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a los invitados, por compartir un tema muy pero muy importante como el tema del vértigo y del mareo. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana para hacer un nuevo programa de lo vital y de la salud, pero no se vaya del ETV porque sigue Rodrigo Corti con Cuarto Intermedio. Under my skin, I've got you deep in the heart of me. Transmite Litoral Televisión, el canal regional.